Muy buenos días tengan cada uno de ustedes en este domingo 17 de mayo. En esta mañana vamos a seguir adelante con nuestra clase de la escuela dominical, que es la sesión número 3 y vamos a estar viendo la palabra perdón. Vamos a orar al Señor. Señor, muchas gracias porque eres tan bueno con cada uno de nosotros. Y hoy, Dios, en esta mañana queremos agradecerte por tu misericordia que nos diste en esta mañana. Te rogamos, Padre, que tú nos ayudes a seguir adelante, que podamos entender tu palabra y que podamos ser hacedores de tu palabra. Que el Espíritu Santo que mora en nosotros siempre hable a través de nosotros y nos ayude a hacer siempre las cosas correctas delante de ti. Gracias, Jesús, te damos por ser nuestro Salvador. Y en esta mañana, Padre, toma el control de nuestras vidas. Gracias por este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús, te pido una bendición especial para cada uno de los oyentes. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a seguir adelante con nuestra clase de la escuela dominical. Dice, he escuchado y leído que el perdonar viene del corazón, pero también dicen, no me nace perdonar, no lo siento. Y aún personas que conocen a Cristo, yo he escuchado que han dicho estas palabras. Inclusive en algún momento tal vez yo también lo pude haber dicho. Y un día, estando en una clase, se tocó precisamente de este tema, perdonar. Todo concluyó en que si quieres obedecer a Dios, tienes que perdonar. No se trata de un sentimiento, sino de una obediencia. ¿A quién? A Dios. Y vamos a ver en Mateo capítulo 18, versículo 21 y 22, donde dice que Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? 7. Y la respuesta de Jesús fue, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Respuesta muy sabia de parte de nuestro Señor Jesús. No te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Y si usted conoce la historia de los dos deudores que vemos en uno de los evangelios, va a encontrar una diferencia tremenda de un hombre que debía 10,000 talentos. Y este le suplicaba a su Señor que lo perdonara, que tuviera paciencia y que le iba a pagar todo lo que le debía. Luego yo encontré aquí una ironía. El siervo que debía 10,000 talentos se halló a un consiervo que debía ¿cuántos denarios? 100 denarios. Y uno le dice al otro, págame lo que me debes. Y el pobre consiervo hizo exactamente lo que el otro hombre hizo con su señor. Se postró a sus pies, dice la palabra de Dios, le rogó y le dijo, ten paciencia, te pagaré todo. ¿Sí? Pero como aquí no se trata de mí, ¿sí? Hablo del siervo, sino de ti, o sea, del consiervo, actuó de una manera egoísta. Y yo me imagino que le ha de haber dicho, no, a mí me pagas porque me pagas. Pero ¿cuál fue el resultado? Lo echaron a la cárcel. Y la historia sigue diciendo que los amigos del deudor de los 10,000 talentos le hicieron saber a su señor que lo que había pasado. Y cuando éste lo llamó, la Biblia se refirió a él como un hombre malvado. Y le dijo, toda aquella deuda que tú me rogaste que te perdonara, te la perdoné y tú debiste haber hecho lo mismo. Después, dice la palabra de Dios, que fue entregado a los verdugos hasta que pagó todo lo que debía. Vamos a su libro a ver la aplicación de la vida. ¿Qué es lo que dice? Dice nuestro libro, si somos sinceros, tendremos que reconocer que nos hemos equivocado muchas veces en nuestro trato con los demás. Cualquier tipo de relación interpersonal es difícil, pero incluso entre los mejores amigos puede existir problemas y daños. Probablemente te haya sucedido. Uno se decepciona cuando es herido por una persona en la que confiaba. ¿Se siente identificado con estas palabras? Yo creo que sí. A veces los problemas vienen por falta de información o malos entendidos.
Algunas veces somos heridos por aquellos que debían protegernos, o por alguien con quien habíamos pasado mucho tiempo y en quien confiábamos. Lo peor es que cuando el pecado se repite, ¿qué hacer en casos así? Humanamente podemos actuar de una manera, pero ¿qué nos enseña la palabra del Señor? Dice en el Evangelio, debemos de perdonar, no te digo 7, sino ¿hasta cuántas veces? 70 veces 7. Así dice su Biblia, ¿verdad? Vamos a continuar. Muchas veces dudamos si debemos seguir perdonando por miedo a que la otra persona piense que en realidad no nos hirió. Pongamos algo en claro, la Biblia nunca permite que una persona abuse de otra en situaciones de abuso o en daño personal. Lo mejor que dice es retirarse por completo y buscar una protección y una ayuda. Sin embargo, en las situaciones más difíciles, fíjese bien lo que nos enseña Jesucristo. Jesús nos enseña que el perdón es posible, pero no lo es con nuestras propias fuerzas, sino cuando entendemos el perdón a través de ¿quién? A través de Jesús. No lo vamos a poder hacer por nuestras propias fuerzas. Tenemos que entender el perdón que Jesús nos ha dado a cada uno de nosotros. En Mateo 18, del versículo 15 al versículo 20, Jesús nos enseña 4 pasos para resolver los conflictos entre los creyentes. Vaya ya a su Biblia junto conmigo, Mateo 18, versículo 15 al 20. Dice que Jesús nos enseña ¿cuántos pasos? 4 pasos para poder resolver los conflictos entre los creyentes. Dice el versículo número 15. 18. Ok. Dice el versículo 15. Por tanto, si tu hermano peque contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces aquí lo primero que nos dice es que intentemos resolver el conflicto o el problema cara a cara. O sea, la otra persona que nos dañó y yo, o viceversa. Si yo dañé, bueno, tal vez esa persona me puede encontrar. Número 2. En el versículo 16 dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda la palabra. Estas palabras, cuando vienen en rojo, son palabras ¿de quién? De Jesús. ¿Y qué dice el punto número 2? Que intente resolver el conflicto con 2 o más personas de testigos, y si no se arrepiente, dice, involucra a la iglesia. Vamos a ver el versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a quién, a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿Sí? Pero todavía nos está dando una oportunidad la palabra de Dios. Dice, si no se arrepiente, fue el que leímos ahorita, debemos considerarlo al ofensor como un ¿qué? Gentil y publicano. ¿Cuántas veces lo ha perdonado Jesús a usted? ¿Una vez? ¿2 veces? ¿3 veces? Yo creo que muchas veces nos ha perdonado el Señor. A mí, yo me incluyo primero. Pero Jesús, a través de estos versículos, nos está enseñando que se debe de dar varias oportunidades. Yo creo que el Señor le ha dado varias oportunidades, ¿verdad? Como a mí también me ha dado oportunidades para arrepentirnos, para que también la otra persona se pueda arrepentir cuando un creyente ofendiere a otro creyente o cuando nosotros ofendemos. Mire, a veces el perdonar es un tema difícil porque el orgullo no nos deja avanzar. Pero ¿cuál es la enseñanza de esta mañana? Que debemos de perdonar, como dice Jesús, no solamente te digo que 7, sino hasta 70 veces 7. Es difícil, pero queremos obedecer a Dios, podemos lograrlo. Amén. Muy bien. Tengo una pregunta. Dice, de acuerdo con Mateo 18:15, ¿quién debe de tomar la iniciativa para arreglar el desacuerdo? Qué difícil, ¿verdad? Mateo 18:15, vaya allá. Dice, por tanto, si tu hermano peque contra ti, o sea,
la otra persona está pecando contra mí. Dice, repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos con esa persona y decirle, oye, ¿sabes qué? ¿Qué está pasando con esto? Hay una oportunidad, así como Jesús nos dio una oportunidad a nosotros. Y recordemos que el perdón nos restaura y fortalece relaciones. Mira, hermano, yo conozco tantas relaciones que se han pedido perdón por diferentes situaciones. Y bueno, he pensado también que no es que sean los mejores amigos o los mejores hermanos o la mejor relación, pero hay una tolerancia. ¿Sí? Pero cuando Jesús nos perdona a nosotros, hermano, déjeme decirle que Dios nos sigue tratando de la misma manera. Él no hace diferencia como nosotros humanamente lo podemos hacer. Entonces, ese es un consejo tan grande que el Señor Jesús nos dio. Primero, que nos perdonó todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los que han de venir, porque el Señor ya sabe que nosotros vamos a pecar. Pero ¿qué nos enseña en esta mañana? Que así como Jesús nos perdona, nosotros debemos de dar una oportunidad más. Muy bien, vamos a seguir adelante. En los versículos de Mateo 18, 21 y 22 dice que entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7, y dice el versículo 22, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Es un número muy grande, ¿verdad? Pero dijo hasta 70 veces 7. Y no es que estemos contando tantas veces y otra, sino que es como un número indefinido. Todas las veces que nos pidieren perdón, debemos de perdonar. Ahora, ¿cuáles son los puntos principales que destacan estos dos versículos de Mateo 18, 21 y 22? Que debemos perdonar ¿a quién? A nuestros hermanos, y que debemos perdonar solo una vez. No, ¿verdad? Nuestro libro nos enseña que debemos de perdonar continuamente. Amén. ¿Me está siguiendo en esta mañana? Vamos a seguir adelante. Dice nuestro libro, imagina que vas caminando y un amigo tuyo te pone el pie delante. Dice, tropiezas y te caes al suelo. Te levantas, te sacudes el polvo de las rodillas y tu amigo se está riendo. Pero al ver tu cara, se siente mal y te dice, ay amigo, disculpa, eso estuvo mal. ¿Me perdonas? Creo que probablemente lo harías. Pero imagina que lo hace por segunda vez. Te pide perdón y lo perdonas otra vez. Luego por tercera vez, la cuarta, la quinta, la sexta, infinidad de veces. Él tal vez quiera estar bromeando. Pero la séptima probablemente usted ya esté cansado, usted ya esté volviéndose loco y ¿qué decide? ¿Perdonarlo o no perdonarlo? Pero entonces se acuerda de la palabra de Dios y le dice, yo tengo que perdonar hasta 7 veces más, 70 veces 7. Es demasiado, un número, pero tenemos que hacerlo si queremos obedecer al Señor. Eso pensó Pedro. Después de que Jesús enseñó los 4 pasos que ya vimos al principio para resolver los conflictos entre los hermanos, y estoy hablando de los versículos 15 al 20 de Mateo. Pedro tenía preguntas. ¿Cuántas veces debía perdonar? Nos parecemos un poco a Pedro. Queremos instrucciones precisas que nos digan, mira, ven Penélope, tienes que hacer esto y esto y esto. Ya no estamos pequeños en el Evangelio, tenemos que tratar de entender el mensaje del Señor a través de su palabra. Y si no lo podemos entender, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que Él nos ayude para discernir qué es lo que quiere la palabra del Señor, qué es lo que quiere conmigo. Entonces, queremos instrucciones precisas, pero sabe que Pedro, cuando va a Jesús y le pregunta al Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? Le dice 7. Y al llamar a Jesús, Señor, Pedro está reconociendo que Jesucristo tiene la autoridad para enseñar sobre este asunto. Mire que los líderes religiosos de la época decían que una persona debía de perdonar a otra hasta 3 veces. Y después de la tercera ocasión,
Uno ya no tenía la obligación de perdonar, así que Pedro dobló el número y agregó uno más, 7 veces más. Muy bien, vamos a bajarle tantito aquí. Pero mire que las enseñanzas de Jesucristo con respecto al perdón es radical. No te digo 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿A qué se refería Jesús con este número? No fue un número que, bueno, pues lo voy a poner. No. ¿A qué se refería Jesús? No te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Los eruditos dicen que Cristo pudo haberse referido tanto al número 77 o a la multiplicación de 70 por 7 o incluso 70 a la séptima potencia. Independientemente de eso, todos están de acuerdo en algo. ¿Qué dice ahí su libro? Que Jesús está tratando de decir algo. No le pongas número a la situación. ¿Sí? A veces nosotros queremos poner nuestros límites, pero el que pone los límites es el Señor. ¿Sí? No le pongas número a la situación. Debemos de perdonar siempre. No lleve un conteo cuando van pasando los días. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. No. Porque imagínense si el Señor hiciera lo mismo con nosotros. A ver, Penélope. 1, 2, 3, 4, 5. No, no le pongamos número a la situación, sino pensemos que por obediencia tengo y quiero perdonar al Señor. Los discípulos entendieron lo radical de esta enseñanza. Mire, vaya ahí a Lucas, capítulo 17. Lucas 17. Le voy a poner un separador aquí porque yo lo tengo en Primera de Juan. Mi esposo y yo estamos en un reto de leer Primera de Juan y lo tengo por acá. Pero vaya ahí a Lucas 17 y quiero, aquí dice del 4 al 5, pero quiero leer desde el versículo 3 al 5. Lucas 17, del 3 al 5. Mire lo que dice, sígame ahí en su Biblia. Mirad por nosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, dice, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué dice la Biblia? Perdónale. Palabras de Jesucristo. Y dice el número 5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Yo cuando leí dije, bueno, Señor, auméntame la fe de que este hombre ya o esta persona ya no me va a causar conflictos, ¿verdad? Tal vez como algo chusco. Yo dije, pues sí, aumentanos la fe para saber que esta persona ya no nos va a herir. Pero nosotros también estamos en la misma situación, hermanos. Entonces, coincide en estos dos evangelios que dice, si 7 veces viniere, 7 veces perdónale. Si volviera a venir, perdónale otra vez. No importa cuántas veces haya pasado. Dice nuestra enseñanza, los apóstoles creían que necesitarían más de fe para poder perdonar de esta manera. Sin embargo, no era la cantidad de fe lo que necesitaban, sino debían entender en quién estaba depositada su fe. ¿En quién confía usted? ¿En quién está depositada su fe? ¿En el Señor Jesús? Podemos perdonar a otros porque hemos sido perdonados por Jesucristo. La Biblia nos enseña que cuando recibimos a Jesús en nuestra vida, dice la palabra del Señor que todos nuestros pecados fueron perdonados. Y añado que fueron arrojados al fondo del mar. Déjeme decirle que en Cristo somos declarados justos, lavados por completo, santificados ante Dios. Por lo tanto, siempre que confesemos nuestros pecados, ¿qué dice? Dios nos perdona. Recuerde que el Señor quiere nuestro corazón. Si nosotros estamos arrepentidos y le confesamos al Señor nuestros pecados, ¿qué dice? Que Él nos perdona. Vaya ya conmigo a 1 de Juan 1:9.
Primera de Juan 1:9. Ya está ahí, vamos a ver. Dios nos perdona. Primera de Juan 1:9. Dice la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice, no porque lo merecemos, sino porque Jesús cargó. ¿Qué cargó el Señor? Todos nuestros pecados. ¿En dónde, hermano? En la cruz. Vaya ahí también a Primera de Pedro 2:24, por favor. Primera de Pedro 2:24. Dice que Jesús nos perdona nuestros pecados, no porque lo merecemos, sino porque Jesús cargó en Él todos nuestros pecados. ¿En dónde? En la cruz. Dice ahí el versículo: quien llevó Él, o sea, está refiriéndose a Jesús, a Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis, ¿qué? Sanados. Eso es lo que sucede cuando alguien nos pide perdón. También es sanada esa persona, y nosotros también somos sanados porque no cargamos esa culpa diciendo, híjoles, pues lo hubiera perdonado porque miré que estaba arrepentido. O cuando es al revés, tenemos una carga porque no queremos pedir perdón. Pero en esta mañana déjeme decirle que el Señor nos invita a perdonar tantas veces. Ahora, si multiplica 70 por 7, te da el número 490. Que tuvieras una aplicación en tu celular que registra el número de pecados. Ojalá que nunca lo haya, ¿verdad? Pero supongamos que hay una aplicación para que genere los números de pecados. Cada vez que cometas un pecado, la aplicación lo va a registrar. Imagínense qué tremendo, ¿verdad? Bueno, nuestro celular lo registra. Supongamos que hubiera esa aplicación, pero ¿sabe quién sí lo registra? Mire, el enemigo, que es nuestro acusador delante del Señor, y todavía dice, mira, ahí está tu hijo, mira lo que anda haciendo, ¿sí? Pero el que sí lo registra totalmente y lo va casi anotando, ¿es quién? Nuestro Señor. Así que hay que tener cuidado para no estar continuamente en pecado. Obvio, el Señor conoce nuestra condición, sabe que somos pecadores, pero mientras nos alejemos del pecado, las cosas van a estar mejor con el Señor. Ok, probablemente veríamos el número, pues, asustados de tantas veces que pecamos, de pensamiento, de palabra, ¿sí? Lo que sale de nuestra boca, lo que miramos. Ahora con las redes sociales hay tantas desviaciones que nos hacen que nuestra mirada no esté enfocada en el Señor Jesús. Por eso debemos de tener cuidado lo que vemos, lo que leemos, donde andamos, lo que decimos, lo que sale de nuestra boca. Pero ahora piense en esto: si estás en Cristo, cada uno de estos pecados han sido perdonados por Dios. Incluso, como ya lo dije, tus pecados futuros. Pero sabe que cuando entendemos esta preciosa verdad, podemos perdonar a otros y seguir perdonando. Mire, quiero que vaya conmigo allá a Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Gálatas 5:13. Dice, vamos a leer desde el 13. Porque vosotros, hermanos, a la libertad, fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué quiere decir esto? Que no porque ya sabemos que somos pecadores, vamos a usar esta libertad que tenemos en Cristo para estarlo haciendo y haciendo y haciendo. No, al contrario. Dice, sino servíos por amor los unos a los otros. Y dice el versículo 14, porque toda la ley que está
toda la ley en estas, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Por eso siempre debemos de estar al pendiente de no estar ofendiendo, para que no nos pase esto. O sea, en vez de ayudarnos, pareciera que entre a veces los creyentes nos estamos dañando. Pero si queremos estar bien delante del Señor, tenemos que hacer lo que en esta mañana el Señor tiene para nosotros. Muy bien, voy a concluir preguntándole, diciéndole, ahora que ya entendemos el concepto bíblico del perdonar, ¿qué piensas hacer? ¿Qué piensas hacer? ¿Obedecer o seguir pensando como el mundo? Cuando Dios, déjame decirte algo, cuando Dios pide algo, el Señor no nos dice, haz esto. No, primero el Señor nos da el ejemplo. ¿Quién es ese ejemplo? El Señor Jesús. Nos capacita para hacerlo. Y en el caso del perdón, dice la Biblia que Dios nos ha dado un nuevo corazón. ¿Está conmigo? Vaya conmigo a Ezequiel, capítulo 36. Cuando yo escuché este versículo me encantó. Vamos a leer Ezequiel 36, 26. Léalo en su Biblia. Vamos a leer primero la versión Reina Valera. 36, 26. Dice la palabra de Dios: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestro. Muy bien, vamos a leer este versículo de Ezequiel 36, 26. Ya estamos por terminar. Dice la palabra de Dios: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y dice el 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que entendéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Ok, el Señor dice que nos va a dar una vida nueva, que hará que cambie nuestra manera de pensar. Y entonces, dice otra versión, vamos a dejar de ser tercos y testarudos, pues yo haré que sean leales y obedientes. Me encantó esta versión. Siempre tengo mi Reina Valera, pero me gusta compararlo con otras versiones. Y lo que me dice este versículo, lo que me deja más claro, es que dice que el Señor nos va a dar una vida nueva. No se está refiriendo a una vida física nueva, sino espiritual, donde Él nos va a ayudar a que cambie nuestra manera de pensar. Y entonces dice la palabra de Dios que vamos a dejar de ser tercos y testarudos, pues yo haré que sean leales y obedientes. Entonces, hermano, oyente, en esta mañana, si usted ha entendido el concepto bíblico que tiene el Señor para con nosotros de la manera en que debemos de perdonar, póngalo en práctica. Pida la dirección del Espíritu Santo. Y si tiene algo en su corazón que tiene que arreglar con otra persona, ore al Señor, no tenga miedo. El Señor le va a ayudar para arreglar este asunto. El Señor le va a poner las palabras precisas que tiene que decirle usted a la otra persona. Haga a un lado el orgullo, porque con el orgullo no vamos a llegar a ningún lado. Yo espero que en esta mañana usted haya sido bendecido, no por mí, sino por la palabra del Señor. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre bendito, te amamos, porque a través de tu palabra tú nos das el mejor consejo que debemos aplicarlo en nuestra vida. Yo ruego una bendición muy especial para cada uno de los oyentes, principalmente para aquel que está necesitado de tu amor, de ti, Señor, para aquel que está necesitado acercarse a ti. Dios, sabemos que estamos en tus manos, que tú nunca nos has abandonado, que siempre vas a estar ahí para con nosotros.
Bendice a mis hermanos y ayúdalos para que tengan un buen domingo y para que en esta semana, Señor, ellos apliquen tu palabra a su vida. Gracias, Padre, por este grande tiempo que tú nos has dado. En el nombre de tu Hijo poderoso, amado Cristo Jesús, te damos honra y gloria. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén ustedes ahí en su casa? Yo les deseo que tengan un lindo domingo, una semana bendecida y espero que pronto nos podamos ver. Que el Señor le bendiga, que tenga buen día. Chao, hasta luego.